Dignitas Infinita es el nuevo documento de la Iglesia Católica. Dicen que este documento tardó 5 años para su elaboración, pero por fin ya está aquí. Ya el 8 de abril el prefecto para el dicasterio ya lo presentó y, como era de esperar, ya los que están en contra del Papa Francisco, en contra de los documentos que siempre salen de la Iglesia, como es Luis Román, ya sacó un video donde dice que ese documento tiene errores. Entonces, así va a haber muchos, miren. Va a haber muchos canales que les van a estar hablando en contra de este documento, dándoles ideas erróneas de lo que quiere decir el documento, de lo que la Iglesia Católica nos quiere enseñar a través de ese documento. Entonces yo a continuación lo que les traigo es un video de 1 hora. Por favor, véanlo, no tiene pierde ni un minuto, véanlo de principio a fin, van a aprender muchísimo. Por ejemplo, miren, les voy a dar un spoiler. El video es de Lupo Resner. Lupo Resner en su canal, su canal, suscríbase, se llama La Caverna del Lobo. Le voy a dejar el link en mi descripción aquí, en mi video. Vea este canal porque en estos tiempos de tanta confusión, de tanta gente que está enseñando cosas contrarias a la doctrina católica, cosas contrarias a lo que la Iglesia Católica enseña, es bueno ver videos de estas personas como Lupo, que está enseñando lo que verdaderamente la Iglesia Católica nos quiere enseñar. Por ejemplo, en este documento, miren, él lo que les va a explicar en este video es la esencia de este documento, lo que realmente la Iglesia Católica nos quiere enseñar a través de este documento, que es sobre la dignidad humana. Y miren, en este documento él habla de 4 excepciones sobre la dignidad humana, cosa que yo les confieso yo no sabía, yo hoy las aprendí. Entonces se los recomiendo altamente. Lupo les va a explicar las 4 excepciones, cómo hay 4 diferentes dignidades humanas, y una por una, bien desmenuzaditas, bien explicaditas. Y lo que les digo, qué es lo que el documento realmente les quiere decir, qué es lo que la Iglesia Católica nos quiere enseñar con este nuevo documento. Y Lupo lo va a explicar con una visión 100% católica. Entonces, si usted hoy en día quiere aprender realmente lo que la Iglesia Católica enseña aquí en internet, vea el canal de Lupo. Le voy a dejar el link en mi descripción de su canal, se llama La Caverna del Lobo. Vea sus videos, porque esta clase de videos de Lupo, esta clase de canales, son los que deberían ser virales. Mejor son virales los canales que están hablando en contra del Papa, en contra de los documentos de la Iglesia. No es justo. Pero miren, en fin, poquitos son muchos los que vean este video. Quiero que sepan que no tiene pierde. Por favor, véanlo. Y sin hablar más, los dejo con el video. Véanlo de principio a fin. Les digo, no tiene pierde. Y les recomiéndenlo. Vayan a ver el canal de Lupo. Allí también está su video. Compártanlo para que más personas sepan realmente lo que la Iglesia Católica nos quiere enseñar. Ni Lupo ni yo monetizamos, no andamos buscando dinero. Lo que queremos simplemente es que la verdad brille, que realmente se transmita lo que nuestra Iglesia Católica quiere enseñar. Nada de que material exclusivo si me pagan un Patreon o nada de eso. Aquí enseñanza 100% católica. Bueno, los dejo con el video, disfrútenlo. Les digo, no tiene pierde, véanlo de principio a fin y aprendan muy bien. Si usted es de los que no les gusta leer mucho, para ustedes este video, porque no va a tener que leer todo el documento para enterarse de qué habla el documento. Ahora que si quiere usted leerlo, pues léalo. Yo lo voy a leer, no lo he leído, se lo confieso, pero lo voy a hacer. Pero por ahora ya sé de qué trata con este video que les voy a dejar a continuación. ¡Corre video! La Caverna del Lobo.
Lupus Fidelis Ecclesiae, un canal al servicio de la fe católica. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que puedan seguir este video, esta transmisión. Los saluda su hermano Lupo Di Gubbio, que en esta ocasión, bueno, estamos de fiesta con la publicación de un nuevo documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Un documento bastante interesante y que en estos tiempos convulsos, en estos tiempos donde el hombre es instrumentalizado por distintas ideologías, distintas fuerzas políticas, económicas, filosóficas, contextuales, de agenda, se nos recuerda el valor del ser humano. El documento es Dignitas Infinita. Dignitas Infinita o la dignidad infinita, donde habla precisamente de la dignidad del hombre. Y hoy quería hacer un pequeño acercamiento. He podido leer el documento de Doctrina de la Fe, lo he podido leer con calma. Es hermoso el documento. Algo que todo católico debe analizar, y ahorita vamos a ver por qué. No voy a ser muy exhaustivo en el análisis de todo el documento, sino me voy a basar en la fundamentación filosófico-teológica o en la antropología teológica del documento en el cual nos basamos para hablar de la dignidad humana. ¿Y por qué me voy a basar en esto? Me voy a basar en esto porque allí está el fundamento de todo lo demás. Vamos a entender lo que mueve al católico, por ejemplo, en la lucha pro vida. Y cómo la lucha pro vida no es más que una manifestación en última instancia de la defensa de la dignidad humana, que no se reduce al momento del nonato, del feto, desde la concepción, el embrión, etcétera, en sus distintas etapas. ¿Por qué se defiende? Pero no solamente al no nacido, se defiende al bebé, al niño, al adolescente, al joven, al adulto, al anciano. Cómo la dignidad humana atraviesa todo el arco de la vida humana. Y eso no depende en última instancia de que un gobierno o un lobby político o una ideología te conceda derechos, sino que se reconocen por el simple hecho de existir. Y esta es la aportación fundamental que trajo el Evangelio a Occidente, y que hoy Occidente, por mucho que reniegue de sus raíces cristianas, no puede abandonar esta impronta de la concepción humana como algo valioso que se fundamenta principalmente en el imago Dei, en el hombre como imagen y semejanza de Dios, que va a atravesar toda la comprensión antropológica de Occidente y que después se ha exportado al mundo. Este es uno de los aportes más sublimes del verdadero humanismo que el Evangelio trae a todos los hombres. Y en la medida en que se renuncia, el hombre empieza a ser instrumentalizado. Deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un fin para otros objetivos. Y lo que se pierde es su dignidad, precisamente. Todas las luchas de la Iglesia en este mundo posmoderno, que este mundo posmoderno piensa que son ataques a la libertad, por ejemplo, contra la ideología de género, contra la eutanasia, contra la cultura de la muerte en general, fundamentalmente el aborto y otras manifestaciones, que pareciera que restringen libertad al hombre porque el hombre exige depredarse a sí mismo y depredar al débil. No es sino la destrucción del hombre en su propia dignidad. Y la Iglesia y el Evangelio siempre va a estar en contra de ello. Y en esto el Santo Padre, el Papa Francisco, es alguien fundamental en continuidad con sus predecesores en esta profundización de la dignidad humana. Y para hacerlo,
vamos a fundamentarnos en algunos numerales, únicamente la fundamentación de Dignitas Infinita. Porque entendiendo quién es el hombre, entendemos por qué es valioso el hombre. Y no se nos lleva inmediatamente al Creador. Sin el Creador, sin la perspectiva trascendente, el hombre se pierde a sí mismo. Con criterios inmanentistas, solo de este mundo, solo de esta vida, el hombre tarde o temprano, de una u otra manera, lo que va a hacer es terminar siendo su propio depredador. Como la historia trágicamente nos enseña una y otra vez, de forma considerable. Antes de iniciar, unos saludos. Me mandan algunos saludos. Hola, hermana Net, gracias por seguirme. Hola, ¿cómo estás? Hermano Luis Ro, un saludo. Qué bueno que nos puedes acompañar en este video. Acciones de Fe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermano Leandro, Jorni, un saludazo. Qué bueno que nos acompañas. Y a todos los que se van sumando para esta pequeña reflexión. Hola Priscila, sí, llegaste a tiempo, bienvenida a tu casa. Y a todos los que se van sumando. Bien, vamos a iniciar. Voy a compartir un poco el documento, la Declaración Dignitas Infinita, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Un momentito, estoy aquí compartiendo. Listo. El documento es una declaración, Dignitas Infinitas, sobre la dignidad humana de Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con aprobación expresa e intervención directa del Papa Francisco, como nos dice el prefecto del Dicasterio en su presentación. No voy a leer la presentación. Yo, al contrario, este es un documento, hermanos, que tienen que leerlo. Les voy a pedir, por favor, que lo lean porque vale mucho la pena. Y voy a iniciar únicamente con los primeros dos numerales en la introducción del documento porque a partir de ahí vamos a irnos después a la fundamentación. Para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del valor del hombre, de la dignidad del hombre. Y comienza diciéndonos el documento, una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser. Le corresponde a cada persona humana más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. Este principio plenamente reconocible, incluso por la sola razón, fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. La Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica, es decir, del ser de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. De esta verdad extrae las razones de su compromiso con los que son más débiles y menos capacitados, insistiendo siempre sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia. Dos puntos esenciales aquí, mis queridos hermanos. Dos razones teológicas de fundamentación, esa antropología teológica que tiene la Iglesia, que nos dicen por qué el ser humano es valioso. Evidentemente, toda la creación tiene un valor. Todo lo creado, todo lo existente en este mundo material, en este mundo que nos conocemos, en este mundo contingente, todo tiene valor. Toda creación de Dios es valiosa. Sin embargo, el ser humano tiene algo que lo distingue. Esto nos lleva al libro del Génesis, Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde aquel relato fundacional del libro del Génesis, se nos marca la pauta fundamental que va a distinguir al ser humano, al hombre, de cualquier otra criatura en la tierra. De forma natural, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Por eso les hablaba de el imago Dei o la imagen de Dios. Esto es bien importante.
Cuando uno piensa por qué el hombre es imagen y semejanza de Dios, tiene muchas dimensiones. La dimensión del amor, la dimensión de la relación, la dimensión de lo trascendente. Fundamentalmente, la dimensión espiritual. Dios es espíritu, nos dice el apóstol San Juan. Por ese motivo, cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, no estamos hablando en sentido material de un cuerpo, de nuestra constitución corporal, de tener 5 dedos, 2 ojos, una boca, nuestra fisonomía. No, sino de esta realidad metafísica fundamental de que el hombre es un ser difronte, es un ser material y espiritual en una única realidad substancial. El hombre tiene una dignidad y una realidad espiritual como Dios es espíritu, y de ahí viene todo lo demás que el hombre va a ir descubriendo y profundizando a lo largo de los siglos en la revelación progresiva hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, culmen de toda la revelación humana. Este es entonces el punto. Y si eso hablamos de forma natural, no basta con eso, sino que como un plus en la fe cristiana, el hombre ha sido redimido y llevado hasta las alturas de la filiación divina por medio del Hijo unigénito de Dios, que es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos dos aspectos, la imagen de Dios y la redención en Cristo, hacen del hombre la criatura con mayor dignidad de la creación. Una dignidad increíble. Y esto es, a final de cuentas, lo que va a fundamentar todo el desarrollo de la comprensión antropológica que tenemos del hombre en Occidente y en otros lugares cristianos. El aporte al mundo, que tiene que ser irrenunciable, puesto que si no es, si lo consideramos renunciable, estamos condenados a llegar a estadios más bajos que van a terminar en depredación. El hombre se instrumentaliza lamentablemente. Entonces comenzamos con este punto. Y por eso el numeral 2 nos dice, esta dignidad ontológica y valor único y eminente de cada mujer y cada hombre que existe en este mundo fueron recogidos con autoridad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí se dio un paso, el mundo dio un paso en reconocer algo que la Iglesia ya venía enseñando desde mucho tiempo atrás. El hombre tiene una dignidad inalienable y eso le hace sujeto de derechos fundamentales que parten no del reconocimiento positivista de una legislación, sino que acompañan al hombre por el simple hecho de ser hombre. Cuando decimos inalienable, significa que no puede renunciar a ellos. Le son propios. Le son propios. El derecho humano, y esto es algo bien importante que deben saber mis estimados, el derecho humano surge de la conciencia del valor intrínseco del hombre por el hecho de serlo. Esto es bien importante. Es por eso, como para ponernos en contexto, que el aborto, la eutanasia, no son auténticos derechos. Porque estas leyes o legislaciones atentan contra el principio del valor fundamental del hombre en el primero y fundamental de sus derechos, el derecho a vivir. Pero eso ya es metiéndome a un tema. Lo que quiero que quede claro es el punto inalienable de los derechos del hombre, que nacen y se fundamentan, porque los derechos humanos no tienen ninguna razón de ser si por medio de la ley natural, la razón, pero fundamentalmente del Evangelio, no llegamos al Imago Dei, no llegamos al hombre como imagen y semejanza de Dios, porque eso es lo que le da este motor fundamental. Y esta es una novedad siempre presente y siempre necesitaria de profundización y redescubrimiento. El hombre es digno. El hombre es digno. Siempre es digno. Aun cuando atente consciente y explícitamente contra su propia dignidad. Esto es bien importante. Aun cuando el hombre atente así, de esa manera,
no pierde por ese hecho su dignidad, porque su dignidad le viene de su ser mismo, no de sus acciones, sino de su ser. Por lo tanto, las acciones del hombre pueden estar en concordia con la dignidad que le es propia, o puede atentar contra la dignidad que le es propia, pero nunca perderá lo que le es propio. Este es el aporte de esto. Me hace una pregunta, hermana Net, se me adelanta, se me adelanta precisamente. Esa es la segunda parte que vamos a hablar. Solo quería iniciar con esto. Cuando fundamentemos la dignidad, vamos a hablar de distintos tipos de dignidad. 4 acepciones de dignidad que no son exhaustivas, pero podemos decir que es una buena base, cómo se entiende la dignidad. Aunque vamos a aclarar que el documento, si bien hace las correctas distinciones cuando se habla de dignidad, el aspecto fundamental en el cual el documento se va a basar, y todo católico se basa, y debemos luchar en la civilización de toda la historia, es en el aspecto precisamente ontológico. Ontológico. Ese es el punto fundamental. Y vamos a pasar precisamente a eso. Vamos al documento. A partir del numeral 7, una aclaración fundamental. Esto es lo que vamos a decir. No espero que sea muy extenso, sino entender el fundamento de la dignidad. Después hay que leerlo porque va a acercarse a casos particulares. Va a hablar de la ideología de género, va a hablar, por ejemplo, de la maternidad subrogada, va a hablar de la pobreza, de la guerra, de la inmigración, va a hablar, por ejemplo, del aborto y muchos otros temas. Pero esas no van a ser sino aplicaciones de este fundamento. Por eso, el católico que conoce este fundamento puede llevarlo a la vida cotidiana y saber el criterio fundamental de acción que debe tener hacia el otro. Aquel amar al prójimo. En el Antiguo Testamento se decía, ama al prójimo como a ti mismo. Eso está genial, ¿no? Está genial. Amar al prójimo como a mí mismo es genial, pero no es el Evangelio, es el Antiguo Testamento. El Evangelio no te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, mis estimados católicos, que vean esto, y el que no es católico que se entere. No. Nuestro Señor Jesucristo no nos pide amemos al prójimo como a nosotros mismos. Nos dice, está en el Evangelio de San Juan, nos dice Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es ámense los unos a nosotros como a ti mismo, no. Es ámense como yo, dice nuestro Señor, los he amado. Jesucristo es la medida. Yo, ni siquiera yo soy la medida. La medida es mi Señor Jesucristo. Y ese es el Evangelio. Porque cuando se cita en los Evangelios, la ley se divide en 2 aspectos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús está haciendo es citar el Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor lo llevó a su plenitud. Y la plenitud de nuestro Señor no es esa. La plenitud de nuestro Señor dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esas son las alturas del Evangelio. Es cierto, ni siquiera logramos a veces amarnos como a nosotros mismos. Estamos perdidos muchas veces en nuestra naturaleza concupiscente, nuestra debilidad, nuestra estupidez, lo que queramos. Ni siquiera logramos eso. No hemos llegado a veces ni al Antiguo Testamento. Imagínate llegar a la cumbre del Evangelio. Ahí está una enorme diferencia. Pero bien, volvamos al documento. Nos dice el numeral 7. Prácticamente solo voy a decir estos 3 numerales, esta aclaración fundamental, y terminaré con esa invitación de que se acerquen al documento y lo lean con calma, con un cafecito, se disfruta enormemente. Dice el documento, aunque en la actualidad existe un consenso bastante general sobre la importancia, incluso el alcance normado de la dignidad y el valor único y trascendente de todo ser humano, la expresión dignidad humana a menudo corre el riesgo de prestarse a muchos significados y por tanto a posibles malentendidos y contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente
la igual dignidad de todos los seres humanos sea reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. Todo esto nos lleva a reconocer la posibilidad de una cuádruple distinción del concepto de dignidad. 4 acepciones va a decir: dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y dignidad existencial. Las repito, 4 acepciones de dignidad o 4 tipos distintos de dignidad va a tratar el documento o va a hacer las correctas distinciones: ontológica, moral, social y existencial. El sentido más importante permanece, como se ha argumentado hasta ahora, el vinculado a la dignidad ontológica, que corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que pueden encontrarse los individuos. Esta es la dignidad fundamental que defendemos los católicos. A partir de esa dignidad fundamental, que es la dignidad ontológica, ontológico quiere decir del ser, del existir, del hombre en cuanto hombre por el mero hecho de existir, nada más por eso, nada más por el hecho de haber nacido, por el hecho de haber sido concebido, porque muchos no alcanzan a nacer, los matan, pero por el hecho de haber sido concebido, ya eres digno. Y esa dignidad te pone por encima de la creación, en esa dignidad. Y esta es la fundamental, porque aquí no nos confundamos. Movimientos pro vida, movimientos contra la cultura de la muerte, movimientos de todo índole. El católico se adhiere a estos movimientos porque entiende la dignidad humana. Por eso la lucha del católico no se reduce a luchar contra el aborto, que es una abominación, sino que busca la dignidad del hombre desde que es concebido hasta su muerte natural en los distintos estadios donde se encuentra la persona a lo largo de su vida. Y con la misma vehemencia y fuerza denuncia el crimen del aborto, como denuncia el crimen de la eutanasia, como deplora la terrible eugenesia, como combate la injusticia y la opresión, la instrumentalización del hombre, la esclavitud del hombre, que es reducido a mero instrumento. Esto es lo que hoy combate la Iglesia y se fundamenta en esto, en la dignidad ontológica. Pero no solamente, vamos a ver los otros tipos de dignidad a los que se refiere el documento. Vamos a empezar con el primero. Después de la ontología que hemos explicado, hablaremos de la dignidad moral. Dice el documento: cuando se habla de dignidad moral, se refiere, como se acaba de considerar, al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana. Esto es bien importante, está interesantísimo, sobre todo porque hoy hay luchas por la libertad. Pero el problema cuando hablamos de libertad es que la libertad es un término donde cada quien le da un significado, si bien tiene elementos en común, con fines distintos o fundamentaciones distintas. Y a veces el mal entendido ejercicio de la libertad nos puede llevar a precisamente destruir la libertad. Se vuelve contra sí misma. Pero vamos a verlo en un momento. Esta última, aunque dotada de conciencia, permanece siempre abierta a la posibilidad de actuar contra ella. Al hacerlo, el ser humano se comporta de un modo que no es digno de su naturaleza de criatura amada por Dios y llevada a amar a los otros, pero esa posibilidad existe. Y no solo eso, la historia nos atestigua que en el ejercicio de la libertad contra la ley del amor revelada por el Evangelio puede alcanzar cuotas incalculables de mal infligido a los otros. A este respecto, la distinción introducida aquí nos ayuda a discernir con precisión entre el aspecto de la dignidad moral, que de hecho puede perderse, y el aspecto de la dignidad ontológica, que nunca puede ser anulada. Y es precisamente en razón de esta última que se deberá trabajar con todas las fuerzas, para que todos los que han hecho mal puedan arrepentirse y convertirse. Es decir, no descartes al otro porque ha actuado moralmente con indignidad. Moral implica en última instancia conciencia y decisión. El hombre no puede dejar de ser un ente moral en cuanto puede elegir. Por eso, en la fe católica, cuando hablamos de libertad,
hablamos de libertad en dos sentidos. En dos sentidos. Una libertad positiva y una libertad negativa. Y esto no es valoración de que una es buena y otra es mala. No, no, no. No significa que una es buena y otra es mala. Cuando hablamos de libertad positiva y negativa nos referimos al tipo de naturaleza de esa libertad. Por ejemplo, la más baja o la fundamental es la libertad negativa o libre albedrío. El libre albedrío o libertad negativa es que el hombre tiene siempre la posibilidad de elegir. La voluntad elige entre los bienes que se presenten, porque siempre elige un bien. Pero esos bienes que elige el hombre, en estos bienes que elige, él puede elegir bienes menores sobre bienes mayores. Ejemplo, el asesino cuando mata a una persona no está eligiendo el mal de matarla, porque la voluntad nunca elige el mal, elige un bien. Puede ser un bien de una recompensa económica, el bien de la satisfacción de un sentimiento que quiere cubrir, etcétera. O sea, cuando tú haces lo que llamamos el mal, que es un bien menor, lo que estás buscando es un bien inferior que nos lleva a destruir un bien mayor. Pero esta simple elección es libertad negativa, libre albedrío. Muchos se reducen la libertad a solo esto, y esto es terrible, como nos dice el documento, porque si yo reduzco la libertad solo a libre albedrío, yo soy libre en cuanto puedo elegir y se acabó, termino esclavizado, pierdo la dignidad moral. Es como, por ejemplo, un ejemplo, el alcohólico, yo decido tomar y yo ejerzo mi libre albedrío al tomar. ¿Y qué te importa muy mi vida? Yo elijo porque soy libre y elijo tomar. ¿Y cómo terminas? Siendo un esclavo del vicio, una piltrafa de tu vicio. Ya no gobiernas tu vida, te convertiste en un esclavo. En el ejercicio de esta supuesta libertad completa, que no era más que el primer estadio, tu libre albedrío, pudiste esclavizarte. En el caso del pecado es lo mismo. El pecado te esclaviza, no te libera. El ejercicio de la mera libertad negativa, libre albedrío, así nada más, dejada sola, te puede llevar a los más espantosos estadios de esclavitud. Y en esta dignidad perder tu dignidad moral. Esta sí se puede perder. Esta sí. Sin embargo, la fe católica no se reduce solo a libertad negativa. La libertad negativa es necesaria, sí, es la condición sine qua non de la siguiente libertad. No podríamos tener la siguiente estadio de libertad sin la libertad negativa, es necesaria y es buena. El problema está en cuando lo reduces solo a esta. Y el estadio de auténtica libertad, la libertad plenamente, cuando en la Iglesia Católica hablamos de libertad plenamente, es la libertad positiva. Y la libertad positiva significa de las elecciones posibles que te posibilita la libertad negativa, elige entre los bienes que se presentan a la voluntad el mejor según el fin último del hombre. Es decir, es la conducción de tus decisiones con vista en el fin último. Y el fin último es tu realización humana plena, que solo la puedes tener en Dios. Únicamente en Dios. Por eso, la santidad no es más que la conducción objetiva y adecuada de la libertad positiva. El pecado no es más que el haber abandonado la libertad positiva y entregarte meramente a la libertad negativa. Esto es importante entenderlo. Cuando hablamos del hombre es libre, claro, la Iglesia Católica predica la libertad del hombre, no es de nuestro Señor, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, por supuesto, porque al conocer la verdad, tú te dirigirás a esa verdad, y tus decisiones se enfocarán a esa verdad, estarás ejerciendo la plenitud de la libertad, que es la libertad positiva. Esta es la diferencia entre los tipos de libertades, lo que hace moral al hombre. Y es lo que nos dice aquí. Sin embargo, nos dice este documento, que esta libertad moral, si bien puede perderse, esta dignidad moral puede perderse. La dignidad ontológica no. Por lo tanto, aquel que no tiene dignidad moral porque ha elegido el mal,
ha elegido lo que lo esclaviza, ha elegido dañarse a sí mismo, aún es digno y hay que luchar por él. Se me viene a la mente, no sé, este aspecto, por ejemplo, de la pena de muerte en la actualización que hizo el Santo Padre sobre el catecismo, sobre la dignidad humana. A ver si nos ayuda a comprender un poco más ese aspecto para fundamentar aquel cambio. El que haya hecho lo que haya hecho, si está detenido, no lo abandonas. Toda la vida se lucha por él. Por eso no lo mates. No lo mates. Porque aún es digno. Es cierto, moralmente no. Moralmente no. Ontológicamente sí. Y hay que dar oportunidad a que Dios también obre en ese corazón. O sea, es que lo que nos está diciendo el Papa, este pontificado del Papa Francisco, ha puesto el dedo en la llaga en aspectos que son de una altísima profundidad, en el entendimiento de lo que implica seguir a Dios, ser católico y entender al otro como mi hermano. Evidentemente eso choca contra nuestro pensamiento mundano. Evidentemente el hombre quiere retribución, quiere muchas cosas, se siente agraviado y quiere el pago justo y frígate al otro y entra en muchas cosas que en el fondo son del mundo. Y las alturas del Evangelio son otra cosa. Eso es para considerarse. Pero bueno, esta es la dignidad moral. Siguiente acepción. Nos dice el numeral 8. Quedan otras dos posibles acepciones de dignidad, social y existencial. Cuando hablamos de dignidad social, nos referimos a las condiciones en las que vive una persona. En la pobreza extrema, por ejemplo, cuando no se dan las condiciones mínimas para que una persona viva de acuerdo con su dignidad ontológica, se dice que la vida de esa persona es pobre o es una vida indigna. Esta expresión no indica en modo alguno un juicio hacia la persona, al contrario, quiere destacar el hecho de que su dignidad inalienable se contradice por la situación en la que se ve obligada a vivir. Una vida indigna es, en este sentido, sería una vida donde el hombre no alcanza mínimamente los satisfactores necesarios para que pueda vivir. La miseria extrema es una indignidad, no es una virtud. La pobreza no es una virtud, es una indignidad. Es virtud cuando tú la abrazas renunciando a lo demás con vista a un bien mayor. San Francisco de Asís es un ejemplo. Haces de la pobreza un camino evangélico, después un consejo evangélico, un camino dignísimo de santificación. Pero cuando la abrazas, no cuando se te impone, no cuando no tienes opción, no cuando la sufres. Ahí es una indignidad. Por eso, en la doctrina social de la Iglesia y en el sentido de amor y caridad de la Iglesia en sus 2000 años, la ayuda al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, la lucha de los profetas del Antiguo Testamento, muestran esa lucha por devolver la dignidad al hombre, que pueda comer, que pueda vivir, que pueda desarrollarse, las capacidades que le son propias porque es una criatura digna. De hecho, incluso este aspecto de la indignidad social es utilizado de manera asquerosa por el movimiento pro aborto cuando se plantea la eugenesia socioeconómica. Tal vez lo has escuchado. ¿Por qué vas a abortar? Porque es pobre. Para que no venga a sufrir el niño al mundo. Mira, ese niño va a pasar hambre, ese niño va a vivir una indignidad social porque sus padres son pobres, porque no tienen que ofrecerle, pobrecito, mejor mátalo. Eso se llama eugenesia socioeconómica y es asquerosa. Es de los argumentos más deleznables e hipócritas que he escuchado en estos promotores del filicidio intrauterino, el aborto. Terrible. Porque es bien fácil, ¿no?
Acabemos con la pobreza. ¿Cómo? Pues mata al pobre, ¿no? Que no se reproduzca y que no nazcan. Y acabamos con la pobreza. Así, su mera existencia no va a ser un condicionante y un recordatorio de mi propia indiferencia y egoísmo. No, se trata de luchar por crear condiciones donde toda persona pueda desarrollarse y no donde la solución fácil sea mátalos antes de que nazcan, que no se reproduzcan. Jódanse, todos los que piensen así, jódanse. Asesinos, desgraciados. Claro que muchos de ellos no son conscientes, viven engañados y bueno, en el juicio algún atenuante tendrán por eso, pero ojalá se den cuenta de lo que hacen. Que al final San Juan Pablo II ya lo mencionaba como la cultura de la muerte, que en el fondo es la destrucción del débil, del inservible para los criterios del mundo, del ineficiente por parte del poderoso. La imposición del poderoso sobre el débil. Y eso el juego lo seguimos jugando, no crean que se olvida. Pero bueno, eso ya será tema de otros videos. Nos dice también la dignidad existencial. La última acepción es la dignidad existencial. Hoy se habla cada vez con más frecuencia de una vida digna y de una vida indigna. Y con esta expresión nos referimos a situaciones de tipo existencial. Por ejemplo, el caso de una persona que aún no faltándole aparentemente nada de esencial para vivir, por diversas razones le resulta difícil vivir con paz, con alegría y con esperanza. En otras situaciones es la presencia de enfermedades graves, de contextos familiares violentos, de ciertas adicciones patológicas y de otros malestares que los llevan a alguien a experimentar su propia condición de vida como indigna frente a la percepción de aquella dignidad ontológica que nunca puede ser oscurecida. Las distinciones aquí introducidas en todo caso no hacen más que recordarnos el valor inalienable de esa dignidad ontológica enraizada por el ser mismo de la persona humana y que subsiste más allá de toda circunstancia. Cuando una persona no quiere vivir, encuentra su vida como no querida, evidentemente por situaciones muy fuertes. Hablaba hace un momento de las adicciones, una persona que sufre una profunda adicción, que realmente no quiere vivir muchas veces. Las personas tienden a suicidarse, tienden a buscar medios de autodestrucción. ¿Por qué? Porque tienen una crisis existencial de su propia dignidad, donde no la ven. No la ven. ¿Cuántas personas hay que no se consideran valiosas? Porque el mundo les repitió que no eran valiosas de una u otra manera. Desde la familia, lastimosamente, los contactos sociales, las circunstancias de vida, una vida diciéndote que no eres importante, que no sirves, que eres basura. Y la persona se la cree. O les toca vivir pruebas muy duras, sin apoyos, ayudas necesarias para salir adelante y encuentran a ver su vida como indigna. Vean que estas tres acepciones, social, la moral, la social, la existencial, pueden disminuirse o perderse, pero la dignidad ontológica no. Y la dignidad ontológica se va a fundamentar en un término filosófico que viene desde Boecio en el medievo, cuando definía a la persona, y lo va a retomar el documento en el numeral 9. Dice, por último, numeral 9, conviene recordar aquí que la definición clásica de la persona como sustancia individual de naturaleza racional, una definición del filósofo Boecio, explica el fundamento de su dignidad. En efecto, en cuanto a sustancia individual, la persona goza de dignidad ontológica, es decir, en el nivel metafísico del ser mismo. Es un sujeto que, habiendo recibido la existencia de Dios, subsiste, es decir, ejerce la existencia autónomamente. El ser humano, por su naturaleza espiritual, es inmortal. Aunque perdamos la vida, esta vida material, nuestro espíritu no muere ya. No muere ya, subsiste. Por eso nosotros estamos llamados a la inmortalidad, a la trascendencia. A diferencia, por ejemplo, de un perrito que tiene una sustancia, evidentemente, pero al morir el perrito
no subsiste su sustancia. Es decir, es la aniquilación, todo acabó. En el caso del hombre, no. Eso significa sustancia individual, que subsiste autónomamente. Ahora dice, sustancia individual de naturaleza racional. En la palabra racional engloba todas las capacidades del ser humano, tanto la cognitiva como la volitiva. Significa la inteligencia, el pensamiento, como de la voluntad. Amar, elegir, desear. El término racional incluye también todas las capacidades corporales íntimamente relacionadas con las anteriores. La expresión naturaleza indica las condiciones propias del ser humano que hacen posible las diversas operaciones y experiencias. La naturaleza es el principio del obrar. Yo obro como ser humano porque mi naturaleza es humana. De otra manera no podría obrar como ser humano. Un perro obra como perro porque es una naturaleza que lo precede al obrar. Él precede su naturaleza de perro. Aquellos que niegan la naturaleza o creen que no hay una naturaleza, son naturalezas jugando a que no hay naturalezas, porque actúan como humanos, incluso cuando fingen no serlo. El ser humano no crea su naturaleza. Esto es algo bien importante, sobre todo con las ideologías tan contemporáneas que tenemos hoy en día. Vamos a seguir, el ser humano no crea su naturaleza, la posee como un don recibido y puede cultivar, desarrollar y enriquecer sus capacidades. En el ejercicio de su libertad, para cultivar las riquezas de su propia naturaleza, la persona humana se construye a sí misma con el paso del tiempo. Aunque debido a diversas limitaciones o condiciones, no puede utilizar estas capacidades, la persona siempre subsiste como sustancia individual con toda su dignidad, inalienable. Esto ocurre, por ejemplo, en un niño no nacido, en una persona inconsciente o en un anciano en agonía. Fíjense, este es el fundamento principal del católico para la lucha contra el aborto. Muchos dicen, es que es un conjunto de células. No, es una persona. Es una persona, porque lo que antecede al desarrollo biológico es su naturaleza. En la unión de los gametos, cuando surge el embrión, nace una nueva persona. Es cierto, no ha desarrollado sus capacidades, pero su naturaleza está intacta, por lo tanto, su dignidad ontológica es existencia actual en ese momento. Lo demás será solo el desarrollo de sus capacidades. No es un conjunto de células, porque si a eso vamos, yo soy un conjunto de células y los que me están viendo son conjuntos de células con distinto estadio de desarrollo, en un continuo. La dignidad del hombre siempre está presente. También sucede lo mismo con la persona inconsciente que no puede ejercer sus capacidades racionales, con un anciano en agonía que sufre, con una persona con una discapacidad seria, que para la sociedad no es útil. Ahorrémosles el sufrimiento, que no nazca. Estupideces que atentan contra el hombre mismo. Este es el punto fundamental. Por eso, la Iglesia Católica lucha por la dignidad del hombre en todos sus estadios, desde que es la fecundación, pero también en la vida. Cuando muchos dicen, es que tú solo quieres que nazcan niños, dicen los promotores del homicidio dentro del vientre materno, del filicidio, peor tantito, ustedes nada más les importa que nazcan niños, pero ¿sabes qué? No les importa que haya niños con hambre. No se importa, desgraciado. La Iglesia lleva 2000 años luchando contra eso. Y todo católico debe luchar contra eso desde su trinchera y como pueda hacerlo. Pero no nos hagamos tontos. Ellos quieren culpar a la Iglesia cuando son los gobiernos que promueven sus agendas y pagan sus agendas los que les importa un carajo que haya pobres. Incluso aquellos gobiernos populistas, sean de izquierdas o de derechas, que hablan de los pobres, pero solo los hablan como bandera política de cambio. A nadie le importa el pobre. A nadie le importa. Y es una crítica tanto política y a veces eclesial. A veces eclesial. Muchos carismas dentro de la Iglesia se desgañitan hablando de los pobres. Y los pobres aquí, los pobres allá. Teólogos escribiendo tratados y libros de teología sobre los pobres. Pero es un libro que solo un rico puede comprar. Tiene escuelas que solo un rico puede pagar. Hablamos de los pobres, pero la atención sacramental prioritaria es para el rico. Aguas con ese doble discurso. Aguas con esas incongruencias monumentales. Aguas
porque para entrar a estudiar al seminario te cuesta una cuota, y si eres pobre, pues no entras, ¿eh? Tengo vocación, ¿a quién le importa? Consíguete quien te patrocine, si no, no entras. Oye, pero yo soy pobre, no estudié la secundaria, ni la prepa, ni la primaria, porque soy muy pobre, pero siento que Dios me llama al sacerdocio. Ah, no, ve y consigue estudios, y después vienes con nosotros, y te cuesta tanto la cuota. No, pero primero los pobres, ¿verdad? Bueno, en fin. En fin, eso no venía al tema, pero es importante siempre tenerlo presente, ¿no? El pobre es la bandera más utilizada y prostituida por la política, por la filosofía, incluso por la religión muchas veces, lastimosamente. Sin embargo, el hombre es digno siempre. Y esa dignidad la tiene si Dios te la concede y Dios no la concede. Este es el fundamento que quería compartir con ustedes. Porque entender la dignidad del hombre me ayudará a entenderme a mí mismo y me ayudará a entender al otro. En una sociedad que se busca destruir de manera terrible, que se busca destruir de manera espantosa. Hermana Priscila, me hace un comentario. Me van a decir socialista. Digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. No. Lo mismo acusaron al Papa Francisco por decir cosas así. Es que los que acusan de socialista, de comunista, no conocen la doctrina social de la Iglesia. No conocen cómo el comunismo es totalmente anticatólico. Es un mesianismo en la tierra que no toma en cuenta al hombre. Es una payasada. Y el otro lado también, ¿eh? También. La instrumentación del hombre para fines meramente económicos también. Por eso más de una vez les comenté, está bien que tengas una ideología política. Y esta es mi gran lucha contra la batalla cultural dirigida a los católicos. Está bien que tengas una preferencia política, social, una bandera de lucha, unos ideales. Está excelente. Hay excelentes católicos en las izquierdas políticas y en las derechas políticas. Pero un buen católico sabe que antes que su banderita ideológica política está el Evangelio. Y el Evangelio juzga a todo el espectro ideológico. Y así en las izquierdas hay aspectos loables, rescatables y que debemos reivindicar. En la derecha también los hay, pero también hay cosas condenables en ambos extremos. Por eso, la prioridad es el Evangelio. El que busca la batalla cultural, si no tiene cuidado con esto, va a terminar traicionando el Evangelio en pos de ideología política. Ya lo dice nuestro Señor Jesucristo. Quien a dos amos sirve, con uno queda mal. Con uno queda mal. Y tenemos a muchos católicos que se metieron a la batalla cultural política sin estos criterios y terminaron rechazando el magisterio vivo de la Iglesia por sus referentes políticos. Vean nomás qué idiotez. Lo digo para los católicos. Esto es para los católicos. No te equivoques. Ni la derecha ni la izquierda aportarán mayor aspecto de contribución social, política, económica, cultural que no. Sí, ya regresé, parece que me fui un momentito. Bueno, perdón, bueno, continuamos. Bueno, no sé hasta dónde me quedé, lo último que me escucharon, pero bueno,
les comentaba un poco retomando que las ideologías políticas no pueden estar sobre el Evangelio. Jamás pueden estar sobre el Evangelio. El Evangelio es nuestro motor. Así debe ser para el católico. Después, lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras. Política, filosofía, lucha social, batalla cultural. La batalla cultural del católico es la evangelización, por Dios. Es más fácil subir videos a YouTube y hablar de no, la nueva derecha y que las batallas culturales. Está bien. Está bien. Algo pasajero, superficial, está bien. Pero ahora lo importante es la evangelización, esa es la verdadera batalla cultural del católico. El reinado social de Cristo solo se va a hacer con la conversión del católico, porque el reinado social de Cristo o se fundamenta en el corazón del hombre o no existe. Es una imposición que va a caer. La historia no lo enseñó, el régimen de cristiandad cayó, la historia fue clara, la lección aprendida. O fundamentamos el reinado social de Cristo en el corazón del hombre, o no existe. O es una estructura hueca que se va a caer, como se cayó en el pasado. Punto. Hay unos que quieren regresar a ella, está bien, regresen a ella, empiecen evangelizando. De otra manera, ¿de qué carajo estamos hablando? Payasadas. Entonces, bueno, hermanos, pues este es el mensaje que quería darles. Espero que sea de utilidad. Y bueno, finalmente, bueno, algunos, reflexión final. Lean el documento, es hermoso. Analícenlo despacito, léalo despacito. Nos muestra esta concepción. Al leer este documento vas a entender un poco mejor algunos aspectos del magisterio anterior, bueno, del magisterio del Papa Francisco anteriores, que son producto de muchos debates porque no se comprende qué es el concepto de dignidad humana. El asunto de la pena de muerte, mucha de la controversia que hubo fue por no comprender, pero no leer bien lo que decía, porque decían cosas que no decía el documento, aprendan a leer. Y segundo, no entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de dignidad humana. Entonces, ese es el fundamento que quería mencionarle. Un saludo, bueno, hola, debajo de la higuera, Priscila, ya nos acompañas, varios hermanitos, gracias, están comentando. Ya me dijeron que, bueno, socialista, bueno, está bien, que me van a acusar de socialista. Acusan al Papa, que no me acusen a mí, por favor. Que no hay mucho que esperar de los enemigos. Y bueno, compartan este video, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles y que Dios los bendiga a todos. Y acuérdense, siempre confianza plena en el magisterio vivo de la Iglesia. Ya como colofón, tantas cosas se decían de este documento, que el Papa estaba a favor de la ideología de género, que el Papa a favor de las agendas de no sé qué y de no sé qué tanto. El Papa sigue callando bocas y las máscaras siguen cayendo. Que siga así. Algo que me encanta de este pontificado es que logró sincerar los corazones y logró que las máscaras cayeran y siguen cayendo. Y siguen cayendo. Que pasen todos una bonita tarde, noche, según cuando veas este video, mañana, según cuando lo veas. Dios te bendiga y ayúdame a compartirlo, dale like, y adelante. Dios los bendiga. Este es su hermano Lupo de Gubbio. Hasta pronto y que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho y a estudiar mejor su fe. Hasta luego. La caverna del lobo. Lupus Fidelis Ecclesiae. Un canal al servicio de la fe católica.